Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí en esta mañana con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Y también quiero agradecer a los pastores que nuevamente me han dado la confianza de poder traer el estudio bíblico en esta mañana. Y hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos comenzado hace varias semanas bajo el tema Puesto los ojos en Jesús. Esto es un estudio a la epístola a los Hebreos y hemos estado utilizando como base bíblica el versículo número 2 del capítulo 12 de Hebreos, donde el autor nos dice a cada uno de nosotros: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La semana pasada culminamos con el capítulo número 7 de Hebreos y estuvimos estudiando de cómo era la ley con referencia al sacerdocio y al sacrificio que se presentan en el Antiguo Testamento. Y uno de los puntos más importantes que estudiamos fue que la perfección no se puede alcanzar bajo el sacerdocio levítico. Esto quiere decir, y lo estuvimos estudiando, de que los sacrificios que se hacían bajo la ley en el Antiguo Testamento no quitaban, no borraban totalmente los pecados. Y por tal razón era necesario que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. También estuvimos estudiando de que la constitución del sacerdocio de Cristo como sacerdote perpetuo fue confirmada por un juramento divino, donde vimos que juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. O sea, vemos cómo Dios juró por sí mismo. O sea, como ya hemos estudiado anteriormente, que Él mirando a todos lados, buscando si había alguien mayor que Él, no encontrando a nadie, sino que jura por sí mismo. Y vimos que Él no tan solamente juró por sí mismo, sino que el autor hace referencia, dice que no se arrepentirá. Y entonces declara: tú eres sacerdote para siempre. Y es por esta razón que Jesucristo entonces es fiador de un mejor pacto, porque este pacto nos garantiza a cada uno de nosotros la salvación. O sea, hermano, la salvación de nosotros está asegurada por Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo número 8 de Hebreos. Y vamos a estar viendo que Jesús es el supremo sumo sacerdote del santuario celestial. Y vamos a estar viendo cómo el autor de Hebreos está presentando que Jesús no es simplemente un sacerdote, sino que Jesús es el supremo sumo sacerdote del santuario celestial. Pero antes de entrar de lleno a estudiar el capítulo número 8, vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos dirija. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para adorar tu nombre primeramente. Señor, te pedimos que se haga tu voluntad, Señor. Que sanes al que está enfermo, que liberte a los que estén atados, que des paz a aquellos que necesitan de tu paz en este momento tan difícil, Señor. Y sobre todo que des salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el versículo número 1 de este capítulo número 8 de Hebreos, nosotros vemos cómo el escritor hace una pausa de todo lo que viene hablando para resumir lo que se ha dicho hasta aquí. Y nos recuerda cuál es el tema principal de esta carta. Ahora pasemos a leer el versículo número 1 de este capítulo número 8 de Hebreos y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, aquí vemos que el autor vuelve de nuevo y va a hacer como un pequeño resumen de lo que ya viene diciendo desde el capítulo 1 de esta carta de Hebreos. Y dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y esto es algo muy importante que el autor quiere que nosotros mantengamos en nuestra mente, que realmente tenemos un sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad
en los cielos, o sea que está sentado a la diestra del Padre. Habíamos visto que en el capítulo número 5, en los versículos del 11 en adelante, vimos que el autor de Hebreos no pudo hablarle en ese momento a sus lectores sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec, debido a su inmadurez en la palabra de Dios. Luego en el capítulo 7 vimos que a pesar de esa inmadurez de algunos de sus lectores, el escritor procede a hablarles del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, lo cual hemos estado explicando en las pasadas 2 clases. Ahora, en este capítulo número 8, aunque el tema sigue siendo el sacerdocio de Jesucristo, el autor, pensando quizás en la inmadurez de algunos de sus lectores, le aclara y recalca que el punto principal de lo que él venía diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y esto es lo que está haciendo el autor, le está constantemente recordándole a ellos que tenemos un sumo sacerdote. Acuérdense, y vuelvo y lo repito, no podemos olvidar de que estas personas a quien el autor de Hebreo les está hablando eran personas que eran judías que se habían convertido, ¿verdad?, al cristianismo, pero que ahora quieren regresarse de nuevo al judaísmo, y estas personas están en peligro de apostatar. O sea, son personas que confesaban ser cristianos, pero que ahora quieren regresarse a la religión judía y a las costumbres, ¿verdad? Y sabemos que en las costumbres judías había un sacerdote donde tenía que hacer sacrificios de animales para poder opacar, ¿verdad?, los pecados. Entonces, este es el punto principal, no solamente del capítulo número 7, sino de toda la epístola entera, de todo el libro de Hebreos. Este es el punto principal. Si no fuera por la epístola a los Hebreos, no tendríamos una explicación autorizada del sacerdocio de Jesucristo, porque esta idea no aparece explícitamente en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. En Hebreos, en cambio, es la idea central. O sea, esta idea es el punto principal de toda la epístola a los Hebreos. Cuando usted va viendo capítulo por capítulo de toda esta epístola, usted se da cuenta de que el autor está constantemente recordándole a sus lectores y enfatizando a sus lectores de que Jesucristo va por encima de todas las cosas y de que Él es el supremo sumo sacerdote. Y esto es algo que realmente es maravilloso, porque en este libro hebreo es constantemente nos está recordando a cada uno de nosotros quién es Jesucristo. Entonces vemos que el autor dice que Cristo, como sumo sacerdote, se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Es decir, no solamente es sumo sacerdote, sino que Jesús es rey. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Por eso está sentado a la diestra del trono de Dios. Está sentado a la diestra del Padre, porque Jesús es rey. Y no es cualquier rey, sino que es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Jesús es sumo sacerdote y rey a la misma vez. Él está sentado en el trono. No es que está descansando, sino que tiene autoridad, tiene poder y tiene todo dominio. Y Él continúa su labor sacerdotal como intercesor por nosotros ante Dios el Padre. O sea, Él es rey y a la misma vez ahora es sumo sacerdote. Y entonces Él tiene toda la autoridad y también continúa haciendo la labor de sacerdotal como intercesor por cada uno de nosotros ante Dios el Padre. Entonces, en estos versículos del 1 al 5 de este capítulo número 8 de Hebreos, el autor nos presenta que el ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote es superior o mejor que el de la ley de Moisés. Por eso en este versículo número 1 dice que tenemos tal sumo sacerdote, nuevamente haciendo un contraste entre el sacerdocio levítico con el de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Entonces el autor demuestra que el ministerio sacerdotal de Jesucristo es mejor por 4 razones y la vamos a ver ahora. La primera razón por la cual el ministerio sacerdotal de Jesucristo es mejor es, número 1, por su posición. En el versículo número 1 que acabamos de leer de este capítulo número 8, vemos que dice que Cristo se sentó a la diestra de Dios en señal de autoridad, gloria y honor. Pero esto no significa que su obra terminó. Como cuando una persona se sienta a descansar después de haber terminado su trabajo. Más bien indica aprobación. O sea, a veces nosotros cuando estamos haciendo un trabajo y terminamos un trabajo o salimos de nuestro trabajo y llegamos a nuestra casa y nos sentamos, ¿verdad?, en nuestro trono, ¿verdad?, en la sala o en esa silla, lo que hacemos es sentarnos para descansar y ahí culmina ese día laboral. Pero eso no sucede con Jesucristo. Jesucristo, cuando muere, resucita, va al cielo y se sienta en el trono a la diestra del Padre. Él no se sentó para descansar, sino que Él se sentó para reinar por los siglos de los siglos y para ser sumo sacerdote, para interceder por nosotros eternamente. Y eso es algo maravilloso, eso es algo grandioso, ¿verdad? Así que el Padre Celestial sentó a Jesús a su diestra después de que terminó su obra en la cruz, como lo encontramos en Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 8 al 11. Su ministerio como sacerdote no pudo haber concluido en la cruz, porque hoy no estaría haciendo nada. Si la labor como sumo sacerdote hubiese culminado en la muerte en la cruz, realmente él ya no estuviese haciendo nada. Pero gracias a Dios que eso no es así, porque si Él no estuviese intercediendo por cada uno de nosotros, estuviésemos totalmente perdidos. Así que su ministerio como sacerdote no concluyó en la cruz. Al contrario, en la actualidad, ahora mismo, actualmente, Jesucristo lleva a cabo el ministerio de intercesión. Para el pueblo de Israel, los puestos de sacerdote y rey siempre habían estado como separados, pero algunas profecías mesiánicas como el Salmo 110 y Zacarías, el capítulo 6, versículo 13, indican que Cristo sería un rey sacerdote. O sea que ya vemos que desde el Antiguo Testamento se viene diciendo de que Jesús iba a ser un rey sacerdote. Ahora, a los hebreos esto le costó aceptarlo. Le costó aceptar este concepto porque para ellos el sacerdote ministraba ante Dios, pero nunca se sentaba en su presencia. O sea, el sacerdote ministraba, pero nunca se sentaba en la presencia constantemente de Dios. La segunda razón por la cual el ministerio sacerdotal de Jesucristo es mejor, lo es, número 2, por su lugar de ministerio, como lo vemos en el versículo número 2 del capítulo 8, que dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo que Moisés erigió por mandato de Dios fue diseñado para enseñar al pueblo que hay uno en el cielo, del cual ese era solamente una réplica. Lo que pasaba en el tabernáculo terrenal indicaba a Israel cómo llegar al Señor. O sea, los sacerdotes de la tribu de Leví servían en aquel, el cual era solo sombra y figura celestial, como dice en el versículo 5. O sea, el tabernáculo que Dios mandó a construir, que Dios le dice a Moisés que construya, era solamente sombra y figura del tabernáculo real que está en los cielos. Entonces el verdadero santuario que está en el cielo es en el que Cristo está sirviendo y en el cual entró una vez y para siempre, ofreciendo un sacrificio perfecto. Esto es en contraste con los sacerdotes de antaño, que debían entrar en el templo cada año para presentar holocaustos por sus pecados y por los del pueblo. Por medio del sacrificio único del Señor,
es que podemos entrar en el lugar santísimo. Por eso el autor de Hebreos nos dice que ahora, es más, el autor de Hebreos nos invita, como lo estudiamos la semana pasada, nos invita a entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Él entregar su vida, de Él morir en la cruz, ahora nos permite, nos ha dado un acceso libre a la presencia del Padre. La tercera razón por la cual el ministerio sacerdotal de Jesucristo es mejor, lo es, número 3, porque su ministerio se basa en una mejor sangre. Esto lo vemos en el versículo 3 del capítulo 8 de Hebreos, que dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es significativa la diferencia entre las continuas ofrendas del sumo sacerdote en forma de ofrendas y sacrificios y la ofrenda única que se menciona simplemente como algo. Aquí en este versículo número 3 del capítulo 8 de Hebreos, vemos que el escritor no especifica en qué consiste este algo. Pero en el capítulo número 9, el versículo 14, él pasa a especificar y a ampliar este concepto, qué es lo que significa esto. Además, en el origen griego, los verbos usados para decir ofrecer describen la diferencia que se manifiesta en que el primer ofrecer, que abarca a todos los sumos sacerdotes, indica un hecho continuo. El segundo verbo ofrecer, que se refiere a Jesús, indica un único suceso. O sea, esto quiere decir que los primeros sacerdotes, todos los sacerdotes que estaban aquí en la tierra, tenían que continuamente hacer todos estos sacrificios una tras otra vez. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no quitaban el pecado totalmente, pero cuando se menciona el segundo ofrecer, que se refiere a Jesucristo, entonces indica solamente un solo suceso y ya no hay un continuo, o sea, ya no hay un sacrificio continuo para que nuestros pecados, verás, fuesen perdonados, sino que Jesucristo hizo un solo sacrificio y con ese sacrificio todos nuestros pecados fueron removidos de nuestra vida. El sumo sacerdote del orden de Leví no podía entrar en el lugar santísimo sin llevar sangre. Esto lo podemos ver en el capítulo 9, el versículo 7 de Hebreos. Y lo hacían por medio de sacrificio de animales. Este versículo significa que si aquellos que ministraban en el tabernáculo, el cual solo era figura y sombra de las cosas celestiales, o sea, aquellos que hacían estos sacrificios en este tabernáculo aquí que estaba en la tierra, que era sombra de aquel tabernáculo que realmente está en el cielo, tenían que presentar un sacrificio de sangre, o sea, ellos tenían que presentar estos sacrificios de sangre constantemente. Entonces, mucho más Cristo tenía que presentar un sacrificio mayor porque Él ministra en el verdadero tabernáculo, en el tabernáculo celestial. O sea, el sacrificio del Mesías debería ser de mejor sangre que el de aquellos animales o de aquella sangre que presentaban aquellos sacerdotes. Este versículo nos da a nosotros una razón de por qué Cristo tenía que morir. O sea, el sacrificio que tenía que hacer Jesús tenía que ser mucho, mucho más grande, de más valor. No se podía simplemente utilizar un cordero u otro animal, sino que el sacrificio que tenía que hacer Jesús tenía que ser mucho más grande de todos esos sacrificios que hacían los sacerdotes aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús es ministro del tabernáculo celestial. Por tal razón, Él tuvo que dar la mejor sacrificio que puede dar una persona. Lo hizo Jesús, que dio su propia vida, derramó su propia sangre por cada uno de nosotros. Wow, y esto es algo maravilloso. Por tal razón, hermano, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, porque Él hizo un gran sacrificio para que usted y yo tengamos salvación, para que pudiésemos tener un acceso directo al Padre. Es por esta razón que tenemos que poner nuestra mirada en Él. Tenemos que estar fijos
en Jesucristo. Y esto es lo que el autor de Hebreo les está diciendo a cada uno de sus lectores. Por eso en el capítulo número 12, el versículo 2, el autor de Hebreo le dice, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, y el cual está sentado a la diestra del trono de Dios. La cuarta razón por la cual el ministerio sacerdotal de Jesucristo es mejor, número 4, lo es porque no se limita a ordenanzas. Y esto lo vemos en el versículo 4 y 5 de este capítulo. Y dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Si el sacerdocio de Cristo fuera terrenal, no sería sacerdote porque no pertenecía a la tribu de Leví. Esto es algo interesante. O sea, si el sacerdocio de Jesucristo fuera de aquí, de la tierra, entonces él no pudiese ser sacerdote. ¿Por qué? Porque los únicos que podían ser sacerdotes eran los de la tribu de Leví. Y Jesús no era de la tribu de Leví, sino que Jesús era de la tribu de Judá. Entonces, bajo la ley mosaica, la función sacerdotal era llevada a cabo por los levitas, quienes ofrecían los sacrificios de acuerdo a la ley. Entonces Jesús, siendo de la tribu de Judá, no llenaba los requisitos para ejercer la función de sacerdocio conforme a la ley, pues según ella el sacerdocio era un ministerio desarrollado en la tierra, mientras que su ministerio se lleva a cabo en el cielo. Entonces, volviendo al versículo número 5, el autor nos dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces aquí vemos que el autor nos dice que el santuario terrenal desde su comienzo fue diseñado para ser solo figura y sombra de la realidad celestial. Así es como entiende el autor de los Hebreos las instrucciones divinas dadas a Moisés en cuanto a los detalles del tabernáculo en el desierto. Como lo vemos en Éxodo, el capítulo número 25, el versículo 40, dice, mira y hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este modelo referido también lo podemos encontrar en Éxodo, el capítulo 25, el versículo 9, el capítulo 26 y el versículo 30, el capítulo 27, el versículo 8. Esto era algo visible, era el lugar de morada celestial de Dios, que le fue permitido ver a Moisés. El tabernáculo tenía la intención de servir como lugar de morada para Dios en medio de su pueblo en la tierra y era una réplica del lugar de morada celestial de Dios. O sea, ese tabernáculo que Dios mandó a hacerle a Moisés simplemente era una réplica del lugar real, del lugar donde realmente mora Dios, que es en el cielo. Los sumos sacerdotes de la línea de Aarón ministraron en el santuario terrenal, pero Jesús ejerce su ministerio de sumo sacerdote en el santuario celestial, el cual es el verdadero santuario. El terrenal simplemente era una réplica, era una sombra del celestial. Y esto nos indica a cada uno de nosotros que el santuario terrenal era algo temporal. Todo el orden levítico prefiguraba el orden espiritual del nuevo pacto. Y esto lo vemos en el capítulo número 10, en el versículo número 1, que vemos que el antiguo pacto era la sombra de los bienes venideros. Es decir, el Antiguo Testamento contiene la promesa y el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento de la promesa, que es ¿quién? Que es Cristo. Esa es la promesa que se ha cumplido. Cristo es la promesa. Cristo es las buenas nuevas de salvación. Ahora pasemos a leer el versículo número 6 del capítulo 8 de Hebreos y dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Mira cómo el autor está diciendo ahora que hay un ministerio y ese ministerio es mejor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor
pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, el ministerio de él es el mejor porque ahora es mediador de un mejor pacto. Aquí el autor continúa presentando la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Ese es el tema principal que el autor de Hebreos está llevando a través de toda la epístola de Hebreos. Cristo es superior a todas las cosas, hermanos. Cristo es superior a nuestras vidas. Cristo es superior a este mundo, a las tierras, a todas las personas. Cristo es superior a todos los títulos que cualquier persona pueda tener. Cristo es superior a todas las personas que sean millonarias, a todo el dinero que pueda tener la gente. Cristo es superior a todas las cosas. ¿Por qué? Porque de Él y para Él fueron creadas todas las cosas y por medio de Él fueron hechas. Y esto es algo que tenemos que entender, hermanos, que Jesucristo es superior a todas las cosas. Jesucristo es superior a la pandemia. Jesucristo es superior a los problemas que podamos enfrentar en nuestras vidas. Y eso es lo que el autor de Hebreos les está dejando ver a cada uno de sus lectores. Podemos ver, hermanos, que el ministerio de Jesucristo es mejor que el levítico. En este versículo número 6, el autor añade que el ministerio de Jesucristo es mejor porque es el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Indica además que lo temporal del antiguo pacto de la ley era evidencia de que tenía defectos. Por eso tuvo que establecerse un nuevo pacto. O sea, esa ley del antiguo pacto era evidencia de que había defectos, de que tenía defectos. Por eso es que se estableció un nuevo pacto. Hermanos, es por tal razón que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Porque Jesús es el mediador de un mejor pacto y con mejores promesas. Hermanos, Jesús es el mediador del mejor pacto que nosotros podemos tener. Él es el mediador de las mejores promesas que podemos tener. Ahora tenemos un mejor pacto. Ahora tenemos unas mejores promesas, hermanos. Así que, hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que poner nuestra mirada en Él y confiar en Él. Porque Él no falla. Él cumple sus promesas. Él va a cumplir cada una de las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que arraigarnos a Él. Por eso tenemos que mirarlo a Él día a día. Por eso, hermanos, tenemos que poner nuestra mirada fija en el Señor. Porque Él es el mediador del mejor pacto que una persona pueda tener, hermanos. Y esto es algo maravilloso y esto es algo grandioso, hermanos. Y yo le invito a cada uno de ustedes a que venga a los pies del Señor, a que vengas en arrepentimiento y fe. Pon tu mirada en el Señor, porque hay unas mejores promesas para tu vida, porque el Señor es el mediador del mejor pacto que puede tener el hombre. Pasemos ahora a leer el versículo número 7 y dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿ves? Que aquí lo podemos ver, que aquel pacto tenía defectos. El antiguo pacto estaba con defecto, tenía defectos. Entonces, mire cómo dice, sigue diciendo el autor en este versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea que si realmente el primero no hubiese tenido defecto, entonces no hubiese sido necesario que hubiese un nuevo pacto. Pero se fue necesario que hubiese un nuevo pacto porque este primer pacto tenía defectos. Ahora bien, es necesario aclarar en qué consistía el defecto de la ley, pero esto lo vamos a estar viendo la semana que viene, así que yo les invito a que venga el domingo que viene, traiga su Biblia, traiga su libreta, porque vamos a entrar entonces a culminar el capítulo número 8 del libro de Hebreos. Así que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos has permitido poder estudiar tu palabra. Señor, yo te pido que tú nos ayudes día a día a poder seguir, Señor, aprendiendo cada día más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder orar, a poder estudiar la palabra, Señor, y a poder congregarnos juntos en armonía. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Que el Señor les bendiga en este día. Me encuentro en ti, alegre estoy,
todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Aquí estamos, Señor, en tu presencia, Padre. Tú eres nuestro Dios, Padre. Found in your hands, fullness of joy, every fear suddenly wiped away. Here in your presence, all of my gains now fade away, every crown no longer on display.